Hola, buenas tardes, buenos días, todos y todas. El Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pues tiene gusto en recibirlos, en acercarnos al auditorio en esta serie de presentaciones de sus publicaciones más recientes. En esta oportunidad nos acompañan Andrés Felipe Escobar y Daniel Maldonado, dos estudiosos investigadores de la literatura, quienes abordarán una de estas ediciones del programa editorial del CESMECA, que pues nos da gusto compartir con todos ustedes. El libro en mención es Simbología y Literatura, Diálogos, es su subtítulo, y está coordinado por, es en coautoría, a cargo de los doctores Jesús Morales Bermúdez y Magda Estrella Zúñiga Centeno, investigadores de este centro de estudios. Pues, sin más, yo quisiera reiterar el agradecimiento a ambos investigadores por acompañarnos en esta sesión y dejarlos con nuestro público para que nos compartan a la vez sus puntos de vista, sus reflexiones en torno a este sugerente libro, Simbología y Literatura. Diálogos, precisamente, es lo que vamos a continuar en esta oportunidad. Sean bienvenidos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Adriana también, quien nos apoya. Obviamente a los autores, el doctor Jesús y la doctora Magda, y pues a ti, Daniel. A ti, Felipe. Vamos a hacer una charla, vamos a dialogar. En realidad lo que queremos es hablar sobre el libro, no ponernos a hacer un resumen, ¿cierto, Daniel? De lo que él dice, porque para eso está, ¿no? Para que las personas que quieran leerlo lo tengan a mano. Hay disponibilidad, hay posibilidad de adquirirlo si están en San Cristóbal de las Casas, pues en el CESMECA mismo y en librerías pues de la entidad. Entonces, si queríamos hacer eso, de hecho, nos reunimos en un espacio común, por así decirlo, para poder hablar y hacer algo más amable. Y para efectos de eso, queremos comenzar, o lo hablábamos con Daniel, comenzar con una lectura de un extracto de una parte del libro. Y es la siguiente. La migración o movimientos humanos. Abril, año 2000, Suiza. En el tren de Zúrich a Lausana, el escritor y el antropólogo viajan. Cuando el tren, reduciendo la marcha, cruza el puente de la Aare para entrar en Berna, el escritor dirige la mirada por encima de la ciudad hacia la cadena de montañas del Oberland. Como ahora recuerda, o quizá tan solo se figura, en aquel momento le vuelve a la memoria un suceso literario, por primera vez después de mucho tiempo. 3/4 de hora antes, estando a punto de dejar un periódico de Lausana comprado en Zúrich que había estado hojeando, decidido a no perderse la irrupción siempre impresionante del paisaje del lago de Ginebra, reparó en que había comentado aquel suceso con el antropólogo, una experiencia en el Museo de Basilea. Lo había llevado una amiga a visitar la ciudad y alguno de los museos en ella. Recorrió las salas al cobijo de los maestros holandeses, conversando, disfrutando. De pronto, al final de una de ellas, el pasmo le sobrecogió y cayó en el mutismo, acaso por 3/4 de hora, al cabo de los cuales su amiga le pidió abandonar la sala para detenerse a conversar en alguna cafetería. Estuvieron frente al Cristo en la agonía, la pintura de Hans Holbein el joven, y el sobrecogimiento experimentado guarda similitud con el de la muerte por ahogo, como fuera el caso del modelo ocupado por Hans Holbein para su cuadro. Con ambos, sobrecogimiento y pasmo, el escritor partió hacia la Europa del Este. Leía entonces el primer tomo de la biografía de Dostoyevsky en la pluma de Joseph Frank. En el tren de Praga a Viena descorrió el pasaje del periódico de Dostoyevsky como migrante en Suiza. Basilea, Berna, su breve estancia en Baden-Baden, sitio crucial para él y para su novela El jugador.
Mas antes de su estancia en Baden-Baden, largos meses estuvo en Basilea, emigrado político y amoroso, empobrecido, añorante de la madrecita Rusia, hacia cuyas fuentes acudía diariamente para brevar en ella en la prensa rusa favorecida por los también emigrantes políticos rusos en los cafés de su concurrencia. Siempre de la mano de su segunda mujer, una sensible, belga y joven editora, acudía a los centros culturales y bibliotecas en persecución de notas para sus novelas. Uno de tantos meses luego de su llegada entraron en el Museo de Arte de Basilea. Se detuvo Dostoyevsky con sobrecogimiento y pasmo frente al Cristo en la agonía, la pintura de Hans Holbein el joven. 3 horas se estuvo de frente a la pintura, sobrecogido, y más horas estuviera, escribió en su diario su joven segunda mujer editora, de no ser porque temiera ella un posible colapso en la estructura psíquica de su marido, una fuga hacia las lindes de la epilepsia. Con parsimonia lo tomó de la mano, lo llevó con ella, poco tiempo después a Ginebra, en medio de un mutismo taciturno, de ausencia, en la imagen de ese Cristo en la agonía, merced a quien, al cabo de los años, habría de emerger la personalidad del príncipe Mishkin en la novela El idiota. De modo que es así como regresan los muertos. A veces, al cabo de más de 7 decenios, emergen del olvido y yacen al borde de las emociones y las emociones mientras está en tránsito, como dijera el escritor. Y aquí hay un pie de página. El párrafo se compone de fragmentos de Sebald, Los emigrados, y de Joseph Frank, Los años milagrosos. Este es una parte de un texto escrito por el doctor Jesús Morales Bermúdez en este volumen donde aparecen trabajos también escritos tanto por él como por la doctora Magda y otros escritos por el doctor Jesús. Lo traemos acá porque con Daniel, y pues yo quería como que empezáramos por ahí, Daniel. Aquí vemos cómo él trabaja con distintos fragmentos y es una puesta también en escena de escritura y una resemantización o una resignificación de textos, ¿no? Pone a dialogar a Joseph Frank con Sebald en este caso, ¿no? Exacto. A mí me parecía, y bueno, lo conversábamos además, que pensar en el título del trabajo, ¿sí? Ese trabajo sugerente que escriben a 2 manos el doctor Jesús Morales Bermúdez y la doctora Magda Estrella Zúñiga Centeno, pone a dialogar justamente, ¿no? Que podrían ser matrices culturales, tradiciones, digamos, estéticas, literarias, y sobresale el hecho de que se pongan a dialogar o de que los autores del volumen pongan a dialogarlas con goce, ¿no? Y además, y yo creo que eso es lo que nos llama la atención, no nada más en este pasaje, ¿no? No nada más por este pasaje, sino por otros tantos que recorren el libro, la voluntad por incurrir en una suerte de recreación, ¿no? A partir de los materiales con los cuales trabajan o emprenden, digamos, abordajes interesantes, los autores, abordajes de, digamos, fenómenos diversos, ¿no? La migración, el papel que desempeña el fenómeno migratorio en distintas obras literarias. Bueno, a partir de esos materiales, ellos dialogan o ponen a dialogar, ¿no? Ponen a conversar, una variante noble del diálogo, quizás la conversación, formas distintas de entender el mundo, de interactuar con la realidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo observaba, Felipe, que en el volumen que ahora pues, tenemos el gusto de compartir o de presentar, abundan, digamos, distintas, como ya había dicho, matrices culturales, tradiciones, ¿no? Y lo sugerente, me parece a mí además, es que estas distintas tradiciones conversan, ¿no? Dialogan en términos de horizontalidad, ¿no? Uno, por ejemplo, al leer el texto puede encontrarse con, digamos, la presencia de autores como Sebald, ¿no? Como Dostoyevsky, como Tolstoy, y al mismo tiempo encontrar pues la presencia de valiosos trabajos como el Popol Vuh, ¿no? Y dialogando, digamos, en términos de horizontalidad, insisto. Eso es algo que yo pondría en el centro, digamos, de la reflexión, ¿no? Amén del gusto, el gusto entendido como deleite, disfrute, que se manifiesta incluso en la propia verbalización, ¿no? Sí. En el trabajo del lenguaje presente en el volumen. No sé qué piensas tú. Sí, me estaba aquí quiero agarrar
lapicera porque también para ir anotando cosas que comentas que yo creo que son muy importantes. Sí, mira que tú lo que mencionabas del diálogo y que de hecho uno lo ve desde el comienzo del libro, Simbología y Literatura, diálogos, ¿no? Y en la introducción que hacen el doctor Jesús y la doctora Magda, ya hay una adscripción a esa tradición dialogal y que ellos adjudican, o la inauguración la adjudican a Platón, ¿no? Y en ese orden de cosas, ellos ya empiezan a trabajar desde ahí. Ahora, uno se preguntaba, y lo hablábamos también bien, ¿quiénes dialogan? Y tú lo dices muy bien, ¿no? Claro, dialogan Magda Zúñiga y Jesús Morales Bermúdez, pero también dialogan todas esas tradiciones, ¿no? Que tú mencionabas y todas esas formas. Entonces, en el texto con el que empezamos, precisamente vemos un diálogo de Sebald con Dostoyevsky a partir también de una pintura de Holbein, que después, de hecho, el doctor Jesús en uno de los ensayos menciona cómo ese Holbein es resignificado también por Steiner, claro, y que es otra la pintura que le interesaba a Dostoyevsky. Entonces empieza a haber un entrecruce, ¿no? De muchas imágenes y de muchas escrituras, ¿no? Que creo que también es un diálogo importante. Y tú lo hablabas muy bien también, que el gusto, yo creo que algo interesante, y aquí ya de pronto es dejarle de decir solo el doctor Jesús, sino Jesús Morales, porque ya es el escritor. Yo creo que aquí lo que vemos, y en ese diálogo también con la doctora Magda, también ya como investigador y también como una sensibilidad, es decir, Magda Estrella Zúñiga Centeno y Jesús Morales Bermúdez, él como ese escritor, ese creador, aquí vemos también un trabajo que es lo que percibimos y que queríamos también como dejar presente en ese ejercicio estilístico, ¿no? Y que está presente desde el comienzo, porque desde la introducción se da cuenta de cómo se hizo el texto, ¿no? Lo dialogamos, hablamos, y de hecho hablaban algo que era un ejercicio libre, ¿no? La libertad y el gusto, y hablaban porque les gustaba. Algo que a veces se soslaya en la academia, ¿no? Sí. Eso yo creo que, pues a mí eso me llamó mucho la atención, y también que ese diálogo, ellos hablaban que tenían, o escriben, fíjate como uno dice hablar, escriben, uno por un intercambio de ideas, y el otro el discutir temáticas y hallazgos personales, ¿no? Que es lo que hace precisamente en el texto que acabamos de leer, los hallazgos de Sebald, los de Frank, pero sobre todo los hallazgos de Morales Bermúdez, claro, respecto a Frank y Zúñiga Centeno sobre Sebald y Frank. Entonces, en torno a Dostoyevsky, ¿no? Entonces, en ese intercambio de ideas, ellos, por ejemplo, decían, bueno, ¿cómo vamos a abordar los textos escritos en común? ¿Cómo los vamos a estructurar, no? Y eso también es importante, yo creo, porque lo que aparece, Daniel, y yo no sé si tú lo veas, es el asunto de que la escritura misma, la literatura misma migra, ¿no? Claro. Y la literatura misma es migrante, ¿no? No es que ellos, porque uno puede hablar de simbología y literatura, que está compuesta de dos grandes apartados: el primero, literaturas en diálogos de frontera, y la segunda, literaturas en diálogos simbólicos y culturales. Entonces, de pronto alguien va a decir, van a hablar sobre textos que aborden problemas de fronteras espaciotemporales, o no espaciotemporales, de la construcción de Estado-Nación, ¿no? Y Daniel, yo quería como que habláramos un poquito de eso también, ¿no? De la literatura como cosa que migra, o como lo que migra, ¿no? Y que tú también planteabas algo que yo creo que sería interesante que también lo desmarejáramos, que es qué representa el mito, ¿no? Porque esa literatura como cosa que migra aparece incluso en este primer texto, ¿no? En el de Quetzalcóatl, figura emblemática de las fronteras y migraciones, ¿no? Entonces, como para que conversáramos un poco de eso, ¿no? Sí, en realidad, en esta reflexión que realizas, hay muchos elementos que están presentes, ¿no? En el trabajo de Morales Bermúdez y de Zúñiga Centeno. Hablabas tú, en un lapsus incluso, ¿no? Del diálogo en el plano estrictamente oral, ¿no? Y desde luego la oralidad es un elemento fundamental, o un elemento que está muy presente en simbología y literatura. Yo pensaría, ¿no? A partir de la lectura del volumen, en formular esa pregunta, ¿no? ¿Con qué, digamos, está dialogando la oralidad, ¿no?
dialoga únicamente con la escritura. Desde luego hay una relación interesante ahí que, insisto, Morales Bermúdez y Zúñiga Centeno colocan en el centro del volumen, ¿no? Pero está en el centro a partir de una voluntad por mirar, ¿no?, justamente esta relación entre oralidad y escritura, no solo desde la perspectiva antropológica o antropologizadora o antropologizante, ¿no? En realidad, estos ensayos, yo creo que son más bien ensayos, más que relatos académicos, o más, mejor dicho, textos, más que textos académicos, son ensayos. Hay una voluntad por incurrir en un ejercicio de recreación, ya lo hemos dicho, y eso, al conjunto de ensayos, lo sitúa, digamos, un poco en la tesitura pues sí, del goce, del deleite, ¿no? Cuando yo hablo de goce y de deleite, no me refiero a que estos textos sean necesariamente fáciles de leer, no se trata de eso, ¿no? En realidad uno, en trabajos diversos, ¿no?, en trabajos que están presentes en simbología y literatura, diálogos, se puede encontrar con vorágines verbales, digamos, ¿no? Un poco así, con la selva de la palabra. Yo observo eso mucho en San Miguel Arcángel, las andanzas iconográficas de nuestro don el maíz, que otra vez hay un trabajo muy importante con la escritura, con la lengua, y desde luego también hay una voluntad por poner a dialogar, insisto, ¿no?, tradiciones, entre comillas, pues alejadas, ¿no?, unas de otras. Pero hablabas tú también de esta categoría de frontera, ¿no? Que es una categoría además que problematizan los propios textos de Morales Bermúdez y Zúñiga Centeno. ¿Cómo la problematizan? Justo un poco a partir de lo que tú señalabas, ¿no? Si uno, por ejemplo, y a lo mejor hago mal en decirlo en estos términos, se acerca habitando, ¿no?, o siendo habitante de un espacio como el nuestro, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo en San Cristóbal de las Casas, un San Cristóbal muy lluvioso, Chiapas, y las relaciones, digamos, entre Chiapas y la frontera sur, bueno, nosotros somos frontera sur, invitan un poco a pensar, bueno, ¿de qué me va a hablar un texto que discute, entre comillas, la literatura de frontera o la frontera dentro de la literatura? Y en ese sentido yo creo que uno se puede llevar una gratísima sorpresa al leer un texto, por ejemplo, como Literaturas en diálogo sobre fronteras, los mundos de la religión, ¿no? Es un trabajo antropológico, es un ensayo literario, es una reflexión, diría yo, de índole filosófica. Puede que sean las tres cosas, ¿no? Y en realidad lo sugerente, o una de las tantas cosas sugerentes en este apartado, en este capítulo, Literaturas en diálogo de frontera, tiene que ver con la presencia de escritores que forman parte de esto que se entiende como cultura occidental o tradición occidental, tradición de Occidente. Dostoyevsky, Tolstoy, Frank mismo, Sebald, reflexionan y piensan la categoría misma de frontera en tanto umbral, y eso hace, a partir de la mirada de Zúñiga Centeno y de Morales Bermúdez, que los propios textos en donde ellos discuten estas categorías se vuelvan experiencias, yo diría que incluso de corte migratorio también, de corte existencial, ¿no? La misma categoría está, ¿no? Tú hablabas de la literatura que migra, ¿no? ¿Cómo es que la literatura que migra? ¿En qué sentido tú planteas justamente esta migración de la literatura, ¿no? Me pareció muy interesante. Mira, a mí, ahorita mientras hablabas, yo creo que hay una migración hasta de oficios, ¿no? Y zonas limítrofes. Aquí cuando se habla de la migración, creo que no es solo una migración espacial o que obedezca a esas formaciones de Estado-Nación, que esto no es un texto para ello. Claro. No creo que sea impertinente tampoco, pero no es un texto que se quede en eso. Y yo pienso que lo que ocurre es con la misma escritura de este libro, lo que tú dices de migración. Miren, acabamos de leer esa parte. Hay muchos ensayos de este libro, por ejemplo, el último, el escrito por el doctor Jesús, que es la literatura o antropología, las peripecias de la escritura en el testimonio de un escritor. Y ese testimonio
del escritor, no es un testimonio en el cual uno solo quiera pegarse a la veracidad del testimonio, también puede tener construcciones ficcionales. Es decir, este libro mismo yo siento que migra, ¿no? Del texto, del paper académico se desplaza, a la narración, a la poesía. Miren, por ejemplo, el cierre, que tiene ese cruce, el cierre de este texto, donde él se pregunta por cómo no encontraba la forma, ¿no?, de su primera novela, ¿no? El golpe formal en cuya pura formalidad hubo una inversión de 5 años evidencia lo fútil de ese deseo por un cuadernillo de notas que él quería encontrar en un lugar. Sobre todo porque en el diamante no quedaba nada. Más aún, la referencia de Doña Dolor al diamante reviste la connotación voluntariosa de entramar los nodos dispersos en una sola geografía, la geografía de Chiapas, en el contexto de una irrupción armada de largo aliento. Ocurría así en verdad. El norte de Chiapas, sitio de Doña Flor y de su hija, ha sido y es semillero fértil de cuadros para el EZLN. Entonces, del diamante refiere porque Doña Dolor, que aparece en las novelas de Jesús Morales, ella aparece, la hija está ahí, ¿no?, en el diamante. Y en la masacre y todo eso. Eso es muy interesante porque hay una construcción, una narración sobre la narración que después él realizó, ¿no? Y un trabajo con la lengua. Yo creo que ahí el texto migra, y es la literatura que le interesa también, y a la doctora Magda, a ambos les interesa esa literatura que migra, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Dostoyevsky, ¿no?, de los muertos a los vivos y de los vivos a los muertos, ¿no? La migración también religiosa que existe en trabajos como los de Tolstoy, en Resurrección, ¿no?, que es un trabajo monumental el que hay ahí, pero es la resurrección también escrita por el doctor Jesús en ese momento, ¿no? De alguna manera yo creo que él tiene conciencia de eso, y lo conversábamos a propósito de otros textos. No hay como esa ingenuidad de suponer que él, al hacer una paráfrasis de una novela, estamos acercándonos a la novela, no es una versión de Morales de la novela, y eso no la falsea, ni tampoco la copia de forma idéntica. Y creo que es una lección que nos han dado desde hace mucho tiempo, pero que aún hoy día como que no tenemos claro, y mucha gente lo lee de una manera literal, ¿no? Claro. Y mira que eso yo creo que es muy importante, y también migra con respecto a lo que es la literatura en las ciencias sociales y en el contexto incluso académico del CESMECA, ¿no? Se suele incurrir por parte de determinados analistas de las ciencias sociales en utilizar la literatura como elemento para ilustrar, ¿no? Entonces miren cómo vivían los rusos campesinos del siglo XIX. Entonces miren cómo pensaba, y como que no tienen en cuenta, tienen una idea como de una escritura no digamos neutra, pero sí objetiva, ¿no? Sin problematizar eso, y ya pasó el siglo XX por delante. Creen que el arte es testimonial, y el arte no es solo testimonio. Y yo pienso que aquí hay esa migración también, Daniel, porque cuando él aborda el asunto de Quetzalcóatl, es muy importante algo, y es que él trata de explicar un rito campesino a partir de esa literatura, de esa tradición de Quetzalcóatl, de esa migración, ¿no? Entonces leo un pedacito. Es pertinente retraer a este renglón la referencia al momento crepuscular de Quetzalcóatl. Cuando llegó a orillas del mar, se arrojó una gran hoguera de la cual surgió su corazón, convertido en la estrella matutina, o se embarcó en una balsa de serpientes y navegó rumbo al oriente, en donde desapareció. Eso es tomado Miguel León Portilla, como que va anotado párrafos atrás. Y pertinente porque permite reconocer la práctica quetzalcoatlana en el campesinado de la región. Allá van los campesinos mesoamericanos a arder, año con año, las piras agrestes de sus acahuales y predios en pos del viento y del barrendero de caminos del dios de la lluvia, en pos de la lluvia misma, de la estrella matutina, luna tierna de febrero, cuya observación indica los momentos precisos del ciclo agrícola de cada año. Luna tierna de febrero, de la estrella matutina, repito, luna tierna de febrero. Ahí también vemos una musicalidad, porque el trabajo también que tú decís de la oralidad, en muchos de esos textos hay repeticiones y reiteraciones, que de hecho él cita también como elemento importante de la oralidad que se cuela en la escritura a partir, y hace un trabajo interesantísimo comparando relatos bíblicos con relatos del mundo precolombino. Pero aquí vemos algo que yo creo que, Daniel, es importante y que enfatizamos en nuestra línea. No es que la literatura ilustre, aquí vemos como una ficción
incide en la realidad. Pues la problematiza. Claro, y la problematiza. No es que la ficción retrate cosas de la realidad o se inspire en la realidad, la ficción configura la realidad también, y creo que ahí se le da una vuelta y se ve también la pertinencia de esto, que no es simplemente como mucha gente, están llegando a escribir sobre cuentos, ¿no? Claro. O a hacer cuentos, ¿no? Que a veces como que se encasillan, además de una forma pues un poco ligera, ¿no? De creer que hacer cuentos es algo sencillísimo, pero eso es otra cosa. Entonces, yo creo que esos puntos son importantes con lo que tú decías de la migración y también lo del antropólogo al escritor. En la primera parte, ¿te acuerdas? Decía, se encontraba el antropólogo y el escritor, que creo que Jesús Morales Bermúdez en el último texto, que tú lo tienes, él habla de eso, ¿no? Y que de hecho él empieza en su texto diciendo, yo creo que no sé ni de literatura ni de antropología, después que eso es interesantísimo también, porque es un nuevo desplazamiento, ni antropólogo ni escritor. Exacto. ¿No? Digamos, esa condición de frontera, en realidad, no puede decir que atraviesa a los autores, ¿no? De este texto, Simbología y Literatura. En la formación de Jesús Morales Bermúdez y de Estrella Zúñiga Centeno, está justamente presente esta diversidad de saberes, diversidad de experiencias, y otra cosa importante en el texto, la memoria que se nutre justamente de la escucha de los relatos de los otros, también desempeña un papel notable en la configuración de simbología y literatura. También la memoria está dialogando, ¿no? No es nada más la memoria de los autores la que está presente en el texto, sino la memoria de aquellos que pues han compartido alguna experiencia, ¿no? Observo que en el texto, por ejemplo, hay muestras de una generosidad, de una probidad que son dignas de ser tomadas en cuenta. En el repaso que hacen Morales Bermúdez y Zúñiga Centeno de la literatura indígena, digamos, hay reflexiones bastante sugerentes a propósito del oficio de ciertos autores de nuestra tradición. Y uno se preguntaría, bueno, ¿cuál es nuestra tradición? En realidad, nuestra tradición no está en condiciones de abrevar o no nos permite abrevar de eso que parece hoy tanto proscrito, ¿no? La tradición de Occidente. Nuestra tradición en esos términos, cómo se coloca frente a esa otra, ¿no? Matriz cultural. Y aquí yo observo, y me gustaría leer este pasaje, digamos, esta suerte de problematización, iba a decir, pero no sé si sea solo problematización, en realidad hay algo más ahí que tiene que ver con colocar el diálogo en el centro de la reflexión, ¿no? En lo relativo justamente a la literatura que se escribe en el Estado. No quiere yo decir que el mero ejercicio de la transcripción genere un hecho literario, un poco lo que tú decías hace un momento, ¿no? Mucho menos poético. Genera así un ejercicio formativo hacia la emergencia, quizás, de algún momento afortunado de literatura y de poesía. Aquí hay una posición, ¿no? Y es una posición que se desprende también del rigor, de el entender que la vida se consagra justamente a, pues, lo que se tiene como el arte, ¿no? La literatura, la poesía misma, ¿no? Y sigue. Desde el enunciado de Juan Ramón Jiménez, el alto poeta de la lengua española, puede reflexionarse que la literatura es un estado de la cultura. La poesía es un estado de gracia antes y después de la cultura. No obstante lo anterior, el ejercicio etnográfico literario asciende y da muestras de transformación. Un caso notable lo constituye sin duda el trabajo de José López Gómez, quien en su libro La Aurora Lacandona da muestras de un decantado oficio tanto literario como etnográfico. Reconstruye, en forma de relatos o cuentos, parte de la memoria tradicional de los lacandones. Un celtal, él, estudiando y formulando literariamente a otro grupo lingüístico, los lacandones. Un poco lo señalabas tú, ¿no? ¿Qué encontramos en la literatura? Encontramos únicamente un espacio en el que vemos elementos que nos van a permitir pues legitimar o justificar nuestros marcos preconcebidos, ¿no? En relación con el mundo, con la propia realidad, o encontramos elementos que nos van a bofetear en cierto sentido
y que nos van a permitir, a la hora de aproximarnos justamente a la realidad, pues entenderla en sus múltiples complejidades, ¿no? Yo creo que eso lo tienen muy presente tanto Morales Bermúdez como Zúñiga Centeno. Y volviendo un poco a esa categoría de mito, ¿no? El mito de Quetzalcóatl, ¿no? La dimensión quetzalcoyana que está presente, quizás como herencia, como elemento no necesariamente filtrado por la razón, por la dimensión de lo consciente, pero que opera, ¿no? Opera y genera cosas, opera y genera creación, ¿no? Y últimamente opera y genera también pues, reivindicación identitaria, ¿no? Un poco el pasaje que leías, me parece, ¿no? Da cuenta también de eso. Y bueno, yo te preguntaría también, ¿qué mirada, o más bien desde dónde miran, ¿no? Desde tu punto de vista, desde luego, todos estos símbolos, ¿no? La memoria, el mito, la propia idea de como categoría de literatura, tanto Morales Bermúdez como Zúñiga Centeno. ¿Cuál es su mirada o en todo caso, desde dónde están mirando? Porque uno a priori, y no sé qué tan justa es esa valoración, pero bueno, es respetable, podría considerar que aquí hay un esfuerzo por incurrir en una suerte de occidentalización, ¿no? Yo no percibo eso, evidentemente que respeto esas miradas, ¿no? Esas visiones, pero ¿tú qué ves ahí? Sí, yo mira que a mí algo que me ha parecido muy interesante, y aquí también se apuntala con la obra literaria de Morales y también con toda la exploración que ha hecho también la doctora Magda Zúñiga, que es también la mirada sobre estos lugares, pero sin esa suerte de purificación. Se habla mucho de Occidente, pero uno no sabe dónde comienza Occidente y dónde termina. Y hablar de Occidente es suponer también una frontera, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la frontera de Occidente y lo no occidental? ¿Dónde está? Y creo que en estas exploraciones está, cuando toma, por ejemplo, esto del maíz que mencionábamos, ahí ya vemos todo un tránsito que también se ve, por ejemplo, con ideas como las de esa tierra prometida de la selva, de los choles, que uno en un momento dado también lo puede leer como una tradición que viene de la esperanza, y una tradición de la esperanza que también tiene su carrera en el mundo semítico con el éxodo, ¿no? La búsqueda de la tierra. Búsqueda, claro, siempre. Y los cholos los tienen. La comunidad chol con el maíz, pero lo tiene. No sé si sea búsqueda de estructuras profundas, pero yo creo que esas críticas suponen además una Europa uniforme, ¿no? Claro. Y una Europa, a veces a mí me causa curiosidad porque supone una Europa blanca, pero yo no sé cuál es la Europa blanca. España no es blanco europeo puro, que la Europa la pura, sí, pero se supone eso, ¿no? Europa, ¿no? Esa eurofobia me parece que es tan ingenua como una indiofobia, digámoslo así, ¿no? Que en un momento dado operaba, porque es suponer estancos independientes y suponer que no hay influjos, cerrados, ¿no? Sí, que son sistemas cerrados, ¿no? Con verdades absolutas y últimas. Y yo creo que ellos no están parados ahí. Y yo creo que ahí es donde, fíjate que tú mencionabas, pero lo que Quetzalcóatl es como un influjo, ¿no? La tradición como un influjo, y que algo que no necesariamente es racional. Cuando mencionan en el trabajo sobre literatura indígena los sueños, y cómo se toman decisiones los sueños, y que ese es el origen también, cual abreva novelas como ceremonial. Los sueños no sencillamente son decisiones, ¿no? Claro. Pero sí hay una suerte de constelación en la cual deambulan esos sueños, ¿no? Yo creo que eso está claro acá, y hay también en conexión con el psicoanálisis, que ese pues es el aporte de la doctora Zúñiga, ¿no? Uno ve ese tipo de conexiones y esas constelaciones por donde circulan estos sueños, estas perspectivas, estos anhelos, estas esperanzas, y ahí también hay una migración, ¿no? Migración y estructura que se ve incluso en la migración contemporánea, o sea, huyen de un lugar con la esperanza de que en otro al menos no me vayan a matar o no me vaya a morir de hambre, ¿no? Entonces, esa estructura está también presente ahí, y eso es lo que a veces se tiende a soslayar o ver como un arabesco, ¿no? Yo creo que la mirada va desde ahí, y mira que también la mirada va desde otro lugar que creo que tiene que ver con el psicoanálisis, pero también con la labor de escritura, es la memoria con multiplicidad de voces, la polifonía de la memoria,
que fíjate que es una polifonía que está en el mismo libro por los diálogos, ¿no? Sí. Es un diálogo donde hay voces, las voces iniciales de ellos dos, pero a través de ellos dos la de Seba, la de Dostoyevsky, la de Revueltas, la de Revueltas, que es una la de José López, la de Miquel Ruiz. Claro, están ahí, ¿no? Y esa labor de escucha, por ejemplo, cuando Morales escribe al final toda su peripecia escritural, es también la escucha, ¿no? Y el atravesamiento de esas otras voces que prorrumpen, ¿no? Y yo creo que eso ocurre también en el psicoanálisis, en el ejercicio psicoanalítico, y ahí yo creo que es donde se conjuntan esas dos labores, porque en definitiva el psicoanálisis es también estar a la escucha, ¿no? El analista escucha. Poner atención claro, en función de lo que el ojo ve, ¿no? Exacto, no es un monólogo, por lo tanto, estas no son memorias en el sentido solipsista o en ese sentido incluso intimista que hoy día está tan en boga de la llamada autoficción, ¿no? Que pues, no la denosto, sí, claro. Pero es yo, y todo lo que escucho pasa por mi filtro y lo transformo y no hay como una crítica o una distancia respecto a lo que transformo. Aquí sí ocurre incluso hasta con los sueños, ¿no? Que eso ocurre, yo creo que es muy interesante, y la lengua, el lenguaje, aquí lo dice Jesús, intento señalar, además escribe en primera persona, aunque prorrumpen muchas voces, ¿no? Intento señalar que el lenguaje, la lengua literaria es un espacio de frontera que cada escritor debe enfrentar y trasponer para alcanzar su objetivo, no siempre en forma exitosa. A la manera de muchos emigrantes por los océanos, ríos o pantanos, con frecuencia los escritores naufragan en los embates de las palabras, pero cada uno de ellos tiene frente a sí el reto de lograr o no lograr, pero no el de permanecer dubitativo. Creo que también hay una declaración, ¿no? De la escritura, no permanecer dubitativo ante la escritura, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. No sé, ¿tú qué piensas también? Porque creo que esa línea o sea, yo creo que este libro además da cuenta de eso y de esa exploración con los Chol, por ejemplo, con exploración, no, ese imbuirse en todo ese mundo, que también es muy interesante porque no es la occidentalización, tú lo decías al comienzo de nuestra charla, ¿no? Es una horizontalidad, ¿no? O sea, está Dostoyevsky, pero también está el relato del maíz, que algunos están firmados, otros no. Yo creo que es muy simplista, ¿no? Tender a decir, además, ¿dónde empieza Occidente, no? Claro. Que creo que eso también nos lo deja esto. Sí, en realidad, vuelvo al asunto del diálogo, de la conversación, de poner a conversar, ¿no? Tradiciones que incluso pareciera que nos han acostumbrado a entender como antagónicas y nada más. Y sí, hay tensiones, desde luego, y uno no puede obviar el hecho de que, un poco pensando en Walter Benjamin, no todo producto cultural es un testimonio de la barbarie, ¿no? Sí, uno no obvia esa parte, no puede ser obviada, me parece también. Pero cuando se habla en términos de Occidente, también se tiende justamente un poco a lo que tú decías, a homogeneizar, ¿no? A entender eso como bloque. Y por eso es que las voces de figuras que están ahí, ¿no? Ya las hemos mencionado un poco, ¿no? Como Tolstoy, como Revuelta, ¿no? Sí. Que charlan, que lo hacen además en términos, ahí sí me parece, en función del texto mismo, de horizontalidad. Eso es de una riqueza que no conviene echar en saco roto, ¿no? Y yo, un poco de modo provocativo, quiero leer este pasaje y dejar sembrada la duda, ¿no? De quién es el autor de este pasaje que estoy por leer. Es un autor nuestro, ¿qué significa ser un autor nuestro además? Es un autor no nuestro, y leo. No son los mitos, como creen pensadores ilustrados, falsas manifestaciones acerca de la realidad corregidas por la crítica racional posterior, ni es la poesía o la ritualidad un mero embellecimiento de lo que igualmente se pudo expresar en prosa. Ordinariamente, los mitos y la poesía, de la antigüedad por lo menos, encarnan una visión del mundo tan auténtica como la filosofía griega, la poesía y la cultura de nuestra propia edad. ¿Quién escribe eso? ¿Quién es el autor de estas líneas? ¿Vale la pena tenerlas presentes o conviene simplemente desecharlas? ¿Las escribió Jesús Morales? ¿Las escribió Magda Estrella? ¿Núñez Centeno? ¿Las escribió José López? ¿Quién las escribió? Yo diría que el libro es sumamente valioso, es sugerente y no sé si... Sí, Daniel, mira, y apuntando a eso, yo creo que
Y es sugerente además porque rompe con esa frontera de que además la academia tiene que hablar de asuntos reales, ¿no? Y no se discute el sustrato de la realidad mismo. Y yo también quiero aquí leer una parte que creo que pone en discusión también eso. El sustrato, al menos de la, llamémoslo así, los que suponen que no es la realidad, no es impuesta, es occidental, pero aquí se discute de una manera quizá efectiva en ese sentido. Y les voy a leer acá, porque traza un arco que está mediado por ese tambaleo de la realidad. Los escasos tratados episcopales poca cuenta dan del proceso de evangelización en el estado de Chiapas, y particularmente en la zona donde actualmente moran los choles. No deja de llamar la atención el que el celebérrimo obispo de Chiapas, don Francisco Núñez de la Vega, introduzca en sus constituciones diocesanas de 1702 con el relato de la renovación milagrosa del Cristo de Tila en el año 1693. Esa renovación es porque el Cristo estaba destruido y hay una renovación milagrosa, valga la redundancia de eso. En tan temprana fecha, siglo y medio después de la erección de la diócesis de Chiapas, 1539, y siglo y cuarto después del paso de Fray Pedro de Laurencio, 1559, el notable evangelizador de los indios, ya la devoción por el Cristo de Tila era importante, si hemos de creer en el grande deterioro de la imagen a causa de sobaciones y besos. Poco menos de 10 años después de la renovación milagrosa de que da cuenta el obispo Núñez, ocurrió la sublevación indígena más importante del periodo colonial en Chiapas y única hasta el presente siglo en que tomarán parte los choles del norte del estado. Es tomando también estudios de Viqueira y de Jan Rus. Y aquí viene el salto. En enero del 93, en el poblado de Xochiltepec, municipio de Tuzantán, una multitud congregada con motivo de la fiesta celebraba a dos imágenes, nos dijeron, la de un Cristo pequeño, que es de una mayor antigüedad, unos 50 años, y la de un Cristo grande, réplica muy similar a la del auténtico Esquipulas de Guatemala, traído haría cosa de 5 años. Quiso el poblado hacer una restauración del Cristo pequeño, por el alto deterioro que ya presentaba más de la noche a la mañana, apareció renovado por sí mismo, suceso acaecido el año anterior. Hacia la misma fecha y hasta el día de referencia, el Cristo grande dio por sudar de las axilas y el pecho, es decir, el Cristo que era una réplica del de Esquipulas, en fenómenos ambos tan sorprendentes que convocaron las grandes romerías y la necesidad de que el propio obispo de Tapachula llegara a testificar. 2 años después de este suceso, se manifestaba ante la opinión mundial el postre levantamiento de indios con presencia de choles del norte y del estado y la selva. Estamos hablando del levantamiento del 94. Esto es muy importante porque fíjate cómo algo que no corresponde al plano de lo real sirve para trazar también parte, no explicarlo, no ser una vertiente de total explicación, pero sí una suerte de constelación, claro, de tradición, ¿no? Y que creo que esto está acá y también, ¿sabes con qué? También está con las cajas parlantes. Claro. Y las cajas o parlantes. Las piedras, sí, y en esas cajas parlantes, donde habla el San Miguel, sí. Ahí, en esas cajas parlantes, de hecho, Jesús Morales establece que eso es como un melancólico pasado de las radios, ¿no? Y también a mí eso me parece que la imagen que dota es de cómo la radio, un aparato moderno, también tiene conexión con eso. Entonces, ahí podemos ver lo que tú preguntas, desde dónde se escribe. Hombre, no está partiendo de una independización de uno de los dos lugares, ¿no? Sí, en realidad es fronterizo igual. Sí. Autor. Sí. Aquí nos escribe Ariana que nos quedan unos minutos. Ariana, no sé si tenga alguien una pregunta o algo que tú nos quieras comentar, o avísanos porque aquí a nosotros nos puede pasar la hora y seguimos hablando de frente. Me dice que no. Tú avísame cuántos minutos tenemos pues para ya dar cierre. Solo saludos. Dicen, bueno, saludos también a las personas que invitamos a que lean el libro. Tenemos 5 minutos todavía. Daniel, no sé tú qué más quisieras tomar, comentar. Pues yo insistiría, digamos, en los gestos de nobleza que encuentro también en simbología y literatura. El último de los capítulos, Oralidad, Antropología y Literatura, que es una reflexión justamente a partir, o que se realiza a partir, ¿no?, de pues, los entrecruzamientos que existen, ¿no?, entre estas dos disciplinas, ¿no?, la literatura y la antropología. Yo diría incluso formas de aproximarse al mundo, ¿no?, y la propia oralidad. Bueno, ese texto además es
o se concibió, dice Jesús Morales Bermúdez, como un homenaje a Andrés Medina, ¿no? Y en buena medida, esta idea de homenaje también está presente en simbología y literatura. Y se homenajea, además, no desde el ánimo condescendiente, se homenajea desde el rigor, desde un rigor que hace de la sensualidad presente en la palabra un elemento fundamental, ¿no? Pero se hace justamente desde la probidad, se reconoce el trabajo de escritores que pertenecen, ¿no? Aunque no solo, ¿no?, a esta configuración cultural nuestra. E insisto, se hace celebrándolos en tanto creadores, ¿no? Yo hablaba de Josías López, ¿no?, que es un escritor mencionado en el texto, el propio Andrés Medina, ¿no? Y sobresale la figura de Miquel Ruiz también en las reflexiones, ¿no? Y desde luego, uno encuentra esos nombres aquí y encuentra los otros nombres, ¿no? Los entre comillas, grandes nombres. Y quizás esa también es una invitación sugerente que nos hacen Morales Bermúdez y Zúñiga Centeno. ¿Por qué son grandes nombres? En realidad, no es que lo sean solo porque sí. No hay aquí una mirada que se sirve del canon en tanto forma de la exclusión. En realidad, la invitación es justamente a abrevar, ¿no?, de las obras de esos grandes nombres, y solo digo grandes nombres, ¿no?, para que pues, cada quien entienda lo que le guste, ¿no?, por ello. Y es justamente acercarse, ¿no?, acercarse a partir de las invitaciones que los propios autores de simbología y literatura nos hacen a esas obras, ¿no? Pues yo en buena medida, pues, eso es lo que puedo compartir, y pues la idea sería invitarlos, ¿no?, a que se acerquen con gusto, si pueden, sí, con juicio crítico, si también así lo desean, y en una de esas yo aventuraría a decir que pueden llevarse sorpresas bastante gratas, ¿no? Sí, yo también, mira, para cerrar yo leería una parte donde creo que queda también este sustrato de la escritura, ¿no? Porque creo que es un texto donde la escritura, la literatura, los símbolos, todos se van entrelazando y van generando eso que aludimos apenas. Y es esto. En términos genéricos, un antropólogo interesado en procesos migratorios habría seguido a su informante desde su sitio de origen hasta su asiento en el lugar de colonización. Podría seguir paso a paso un derrotero singular. Para el escritor no ocurrió así. Fueron más bien las casualidades, esas diosas euripidianas, las que atenazaron sus pies y voluntad para llevarlo a cabo de incontables veces hacia la selva. Una voz sabía que lo llamaba, como esas voces de Juana de Arco en La Alondra de Jean Anouilh. La voz fue creciendo a lo largo de su estancia entre los choles, a lo largo de más de 2 décadas, hasta cuando decidió publicar el breve libro La Espera en el año 1992. Con la decisión a cuestas consideró cierta la sentencia de Arguedas, otro de los nombres fundamentales, en el zorro de arriba y el zorro de abajo, porque cuando se hace cesar el dolor, cuando se le vence, viene después la plenitud. Y la colocó como su epígrafe. Mas nada cesa ni la plenitud subyuga. Los pliegues de la selva se reabren. Las voces, aquellas que el escritor creyó silenciadas, rondan sus oídos interiores, pero también el territorio nacional. Muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Y bueno, a los que vean después el video, que este sea un abrebocas para este muy buen libro, Simbología y Literatura, Diálogos, de Jesús Morales Bermúdez y Magda Estrella Zúñiga Centeno. Saludos.